Lo primero de todo, me presento. Mi nombre es David García Calvo y en este pequeño artículo les traigo un tema bastante importante para la organería y para la música en general dentro de nuestra provincia de Zamora. Si miramos el catálogo general de los órganos que conservamos aquí, tenemos un total de 34 órganos en toda la provincia, de los cuales 13 son del siglo XIX. Esto es más de un tercio de la población total de todos los órganos y creo que es un patrimonio que hay que dar a conocer, algo que vamos a descubrir hoy. El primer instrumento que les traigo está en la iglesia de San Miguel de Villavendimio. No es un instrumento decimonónico y ni siquiera procede originalmente de esta iglesia. Si nos vamos un poco atrás en el tiempo, a finales del siglo XVIII, en el año 1795, en la ciudad de Valladolid, en el convento de la Madre de Dios, de monjas dominicas, que por desgracia hoy no se conserva, Antonio Ruiz Martínez, un reputado organero que ya había hecho instrumentos de bastante envergadura para las provincias de Burgos, Palencia y Valladolid, construye un órgano allí. ¿Cómo llega este órgano a Villavendimio? Muy sencillo. En el año 1811, durante la Guerra de la Independencia, la iglesia de Villavendimio estaba recién terminada. Solo les faltaba un coro y un órgano. El coro lo compraron al monasterio de la Santa Espina, también en la provincia de Valladolid. Y el órgano se lo compraron a las monjas dominicas de la Madre de Dios de Valladolid, de la ciudad de Valladolid capital. Con el coro de la Santa Espina llegaron restos de uno de los dos órganos que había allí en ese monasterio, y lo que hicieron fue montar el instrumento de Ruiz Martínez de la capital vallisoletana y completarlo con tubos, registros y mecanismos del órgano de la Santa Espina. El resultado es este bello instrumento con una caja neoclásica que por desgracia no se encuentra en su mejor momento ya que está bastante abandonado. Si vamos un poco más adelante en el tiempo, ya después del trienio liberal, en 1827 en la iglesia de Bedemarván se construye un órgano, en la iglesia de Santa María de la Cuesta, la patrona del pueblo. Este órgano lo construye el maestro Leandro Garcimartín de Inés. Este organero era un organero muy famoso en el centro de la península, ya que había sido y era por aquel entonces organero de la Capilla Real y organero de la Iglesia Primada de Toledo, es decir, de la Catedral de Toledo. Como podemos ver, es un órgano también con una caja neoclásica muy distinta a la del instrumento de Villavendimio. Como saben ustedes, no hay dos órganos iguales. Y con un instrumento en su interior que es todavía barroco. Esta es una característica muy propia de los órganos del siglo XIX, que aunque con cajas neoclásicas e incluso neogóticas, los instrumentos seguían siendo del tipo barroco ibérico o barroco español. El romanticismo no se introducirá en España en la música y en los órganos hasta mediados finales del siglo XIX. 4 años después, en 1831, en la otra iglesia del pueblo de Bedemarván, la iglesia de San Miguel, el mismo maestro comienza a construir un instrumento para dicha parroquia. Por desgracia, un incendio consumió lo que había construido de ese órgano y no se volvió a realizar, por lo que no se conserva. Unos años después, nos encontramos con que el ministro Mendizábal lleva a cabo una desamortización que afectó a los monasterios y a las órdenes religiosas que habitaban en ellos, con lo que estos se empobrecieron y esto afectó a la música que se realizaba en ellos, sobre todo a los órganos. Se dejaron de realizar instrumentos nuevos, los que había se dejaron de utilizar y por tanto dejaron de funcionar muchos de ellos, y muchos de los frailes que se habían resultado exclaustrados por la desamortización se dedicaron al oficio de organeros,
sin tener muchas veces conocimientos y haciendo algunas intervenciones, bueno, pues que no son lícitas del todo o que no proporcionaban a los instrumentos una solidez, por así llamarlo. No acaba aquí la cosa, ya que en el año 1851 el ministro Madoz lleva a cabo una desamortización que afectó al clero secular, es decir, a las propias parroquias y a las iglesias y a los ayuntamientos, con lo que las parroquias experimentaron lo que ya habían experimentado los monasterios tiempo atrás. Ya después de todas estas desamortizaciones y con un poco más de soltura económica, entre comillas, en el convento de las Madres Carmelitas, en el convento de San José de Toro, nos encontramos con un instrumento del maestro organero José Otorel. José Otorel procedía de Palencia, fue discípulo de Leandro García Martín, cuyos instrumentos hemos visto antes en vez de Marván, y se dedicó al oficio de la organería también, siendo contratado por la reina Isabel II como organero de la Capilla Real y fue también organero de la Iglesia Catedral de Palencia, ciudad de la que procedía. Este instrumento, si nos fijamos en un anagrama que hay justo encima del teclado, se lo pongo aquí más grande para que lo puedan ver bien, es el anagrama propio de los órganos de José Otorel. Este anagrama no está en más de un órgano que él construyó, y esto nos hace pensar que José Otorel tenía un taller consolidado y que hacía órganos con modelos de su maestro, como hemos podido ver si vemos el órgano. Es bastante parecido a los órganos de Leandro García Martín, su maestro. Y este taller fue continuado por sus hijos, Juan, Joaquín y Doroteo. Juan especialmente nos interesa, ya que estableció su residencia en Toro, se conoce un taller en dicha ciudad. Y bueno, pues continuó haciendo órganos para iglesias, catedrales, hasta bien entrado el siglo XX, ya los años 20 del siglo XX. En Toro se conservan más órganos de José Otorel, como por ejemplo este de la iglesia de San Julián. Este se hizo en 1863, justo 3 años después de la construcción del de las Carmelitas. Y como podemos ver, pues bueno, sigue el mismo modelo de caja neoclásica, la misma disposición de los tubos en la fachada y demás. Si nos fijamos a modo de curiosidad, en la palanca que hay a la izquierda del órgano, esta es la palanca de los fuelles. ¿Por qué? Como saben ustedes, en el siglo XIX aún la electricidad no se había implantado totalmente y había que seguir dándole a mano al fuelle para que el órgano no se quedara mudo. El último de los instrumentos que se conservan en la ciudad de Toro del maestro José Otorel es el del convento de las Madres Mercedarias. Como podemos ver, aquí sigue otro modelo de órgano distinto, con los tubos de la fachada dispuestos en 3 grupos, y este modelo es muy típico también del órgano en el siglo XIX y especialmente de estos maestros, como digo, Leandro García Martín y José Otorel, además de su hijo Juan Otorel. El órgano que les muestro aquí es el de la iglesia de Villaumbrales, en Palencia, que fue construido en 1843. Como pueden ver, la disposición es bastante similar e incluso yo diría que hay registros que imita. Por último, el instrumento que pueden ver aquí es el de la iglesia de la Santísima Trinidad de Toro, está en dicha iglesia. Este instrumento no fue originalmente construido para esta iglesia, ya que es un instrumento barroco del año 1710 construido por Francisco Ortega para la iglesia de Santa Marina de Toro, que estaba en la plaza del mismo nombre al lado de la Torre del Reloj.
En Toro, en el año 1895, ya a finales del siglo XIX, hubo una supresión de parroquias. Toro pasó de tener 15 parroquias a tener solamente 4. Y una de las que se suprimió fue la iglesia precisamente de Santa Marina, por tanto el órgano se dejó de utilizar. Entonces se les encarga a los hermanos Bernardi, que eran de origen italiano, Juan y Pedro Bernardi, además de su padre Nicolás Bernardi, que trasladen el instrumento a la iglesia de la Trinidad. Pero además del traslado, realizan una pequeña reforma en el instrumento. La primera reforma, por así decirlo, son los fuelles. Este órgano tenía originalmente fuelles de cuña que se abrían tal y como funcionan los fuelles de una fragua, y los hermanos Bernardi lo sustituyen por un sistema que no inventaron ellos mismos, pero que sí utilizaron en muchos de sus órganos, y que lo llaman unas veces fuelles de sistema pendular y otras veces directamente lo denominan sistema Bernardi. Este sistema es un sistema que imita los modelos de los órganos románticos ya. Como digo, el romanticismo entró a finales del siglo XIX en España en materia musical. Y aquí, por ejemplo, pueden ver una foto de uno de los sistemas que ellos instalaban en sus órganos. Este sistema funcionaba de una manera muy sencilla y era muy eficaz. Consistía en dos pequeños fuelles alimentadores, por llamarlos de alguna manera, que dan aire a un fuelle más grande, el fuelle depósito, que abre en pliegues paralelos, es decir, abre paralelamente al suelo. Estos fuelles se accionaban por medio de una palanca o balancín, que era al fin y al cabo un péndulo, por eso el nombre de sistema pendular, que producía que el fuelle izquierdo, el fuelle bomba izquierdo, el fuelle alimentador izquierdo, mientras insuflaba aire dentro del fuelle grande, el derecho cogía aire, y viceversa, mientras el izquierdo cogía aire, el derecho insuflaba aire. Otra de las reformas que llevaron a cabo fue la añadidura de un sistema que se llama trémolo, o algunos también lo denominan temblante. Este sistema consiste en una válvula que en uno de los conductos del órgano produce un temblor, y esto hace que el aire se entrecorte y que el sonido de los tubos del órgano, el sonido que producen los tubos del órgano, tiemble. Por eso el nombre de temblante, porque hace temblar. Aquí les pongo una fotografía con Juan de Bernardi, que es el señor de la izquierda, acompañado de su esposa María Romero, la mujer del centro, y el chico de la derecha es el hijo mayor de Juan de Bernardi. Y hasta aquí nuestro pequeño viaje por la organería en Toro y su entorno durante el siglo XIX. Muchas gracias.